Ford acaparó toda la atención cuando los equipos de Fórmula 1 de Red Bull se convirtieron en los primeros en celebrar la presentación de 2026, en la que se revelaron algunos detalles sorprendentes. Nunca esperábamos que Red Bull mostrara un coche real en este evento y lo que todos vimos en Detroit fue solo un coche de exhibición estándar basado en la interpretación genérica de las nuevas normas de 2026. Pero hubo sorpresas. Las imágenes de estudio publicadas por Red Bull Racing y su equipo hermano Racing Bulls mostraban claramente varios detalles diferentes a todo lo que habíamos visto hasta ahora sobre los nuevos coches. Entonces, se nos ha dado una gran pista sobre el diseño real del Red Bull para 2026, dado que nunca lo ha promocionado como el lanzamiento de un coche y no lo ha llamado RB22 en ninguno de sus materiales de lanzamiento. No del todo, pero hay muchas cosas que son realmente diferentes al coche de exhibición de Fórmula 1 construido por Memento, que es el que Red Bull tenía en sus instalaciones en el momento del lanzamiento. Las imágenes del estudio son algo diferente. Este coche representa la visión propia de Red Bull sobre las normas sin llegar a ser una pista definitiva sobre el RB22 definitivo. Quizás sea para producir su propio coche de exhibición más realista más adelante, ya que todos los equipos lo hacen al final y Memento acepta encargos individuales y personalizados. Quizás Red Bull solo nos está haciendo un favor a todos y nos está dando una visión más clara. Sea cual sea el motivo, Red Bull ha creado su propia maqueta y eso la convierte en la interpretación más relevante de las normas de 2026 hasta la fecha. Las diferencias son numerosas. Podemos ver los primeros indicios de trabajo detallado alrededor de los alerones delantero y trasero, los nuevos extremos del alerón delantero y los conductos de los frenos delanteros, mientras que más atrás hay muchos más refinamientos. Los pontones laterales son mucho más contorneados y compactos, dejando al descubierto una mayor parte del piso con un poco más de detalle en la esquina trasera. En la parte delantera del piso, la rejilla delantera es una evolución mucho más clara de un diseño real, dividida en 3 elementos en lugar de un gran bloque. En realidad, parece una versión ligera de los complejos alerones que solían ocupar el espacio delante del pontón antes de que las normas de 2022 los eliminaran. Si hay algo aquí que nos lleve a predecir un diseño RB22 es la posición del habitáculo y la disposición de la suspensión. El habitáculo está más atrás que en el modelo de la Fórmula 1, lo cual es lo ideal para optimizar la física del coche, y la suspensión delantera es pushrod en lugar de pullrod, lo cual parece un detalle extraño que merezca la pena cambiar, a menos, claro está, que Red Bull solo esté intentando despistarnos. Pero Racing Bulls parece mostrar lo mismo, mientras que otras partes del coche del equipo hermano tienen un aspecto diferente. Más allá de las diferencias en los detalles del alerón delantero y el piso, Racing Bulls nos ha ofrecido una primera visión más clara de los actuadores del alerón delantero móvil situados en el plano principal y conectados a un único elemento del alerón situado encima. Entre los demás elementos destacados se encontraban su propio diseño de las rejillas del suelo y un soporte para acompañarlo, además de diferentes formas de los pontones y la cubierta del motor. Una vez más, no son los coches reales, por lo que sería inútil dedicar mucho tiempo a reflexionar sobre los sistemas de refrigeración que esto podría insinuar, dado que funcionan con el mismo motor, pero, como mínimo, es un útil recordatorio de dónde debemos buscar los puntos de diferenciación con las nuevas normas. Red Bull y su equipo hermano Racing Bulls presentaron sus nuevos diseños en el evento de lanzamiento de Ford Racing 2026 en Detroit, que fue todo un espectáculo. Red Bull también cumplió su parte del trato con un avión que arrancó la lona del coche para revelar la decoración a los espectadores que se encontraban en la estación central de Michigan y en varias retransmisiones en directo por internet. Y en otra auténtica sorpresa, la decoración del Red Bull es bastante diferente, desde una combinación de colores modificada hasta el diseño subyacente y el regreso al clásico logotipo de Red Bull con un contorno blanco en el alerón delantero y la carrocería del motor. La renovación de Red Bull Racing parece muy significativa, dada la salida en 2025 de Christian Horner y Helmut Marko, casi como un acto final de la nueva escoba que barre las operaciones de Red Bull en la Fórmula 1 tras tantos cambios últimamente. Se trata de una nueva imagen para una nueva era, aunque sea un ligero regreso al futuro, ya que recupera el estilo de Red Bull que no se había utilizado en la Fórmula 1 en 10 años, y el antiguo acabado brillante en lugar del mate que se había convertido en tan familiar para este equipo en las últimas temporadas. La propia Red Bull admite sin reparos que esto recuerda a la presencia más clásica de Red Bull Racing, mientras que Racing Bulls es más bien una pequeña evolución de su cambio de imagen de 2025. Pero también hay algo claramente nuevo. Este año, tras la marcha de Honda, su antiguo socio en materia de motores, y con Red Bull construyendo su propia unidad de potencia por primera vez, Ford ha entrado en escena de forma adecuada, y este lanzamiento ha demostrado lo mucho que se toma en serio su presencia, además de que la Fórmula 1 ocupó un lugar destacado en el evento. La decoración nos mostró hasta qué punto Ford se ha incorporado al diseño, algo que podríamos calificar de bastante significativo pero sutil.
El nuevo diseño recuerda al de Ford Racing, mientras que el logotipo de Ford aparece discretamente en la parte trasera de la cubierta del motor y en el morro. Es la primera vez que el óvalo azul aparece en un coche de Fórmula 1 desde 2004, cuando vendió tanto el equipo Jaguar Fórmula 1 como su división de motores Cosworth. No hay duda de la presencia visible de Ford en esto. El logotipo se añadió al logotipo de Red Bull Powertrains en su fábrica de Milton Keynes hace bastante tiempo, y la incorporación del equipo de Fórmula 1 al gran evento de Ford de 2026 fue una gran muestra de lo cerca que está todo. Pero todo esto solo tiene que ver con el aspecto comercial y de marketing, mientras que Ford está bastante desesperado por enviar un mensaje diferente. Una afirmación que hemos escuchado es que Ford está pagando decenas de millones para que su logotipo aparezca en todo y ofrece un apoyo bastante limitado. Ford insiste en que está contribuyendo de manera sustancial a una verdadera colaboración técnica. Esto quedó muy claro por la reacción que tuvieron los ejecutivos de Ford a un comentario de su rival estadounidense General Motors. El año pasado, Dan Torres, figura clave de Cadillac F1, dijo que la alianza de Ford con Red Bull era un acuerdo de marketing con una aportación mínima, mientras que General Motors está profundamente involucrada desde el punto de vista de la ingeniería y participa desde el primer día. Y esta semana, las declaraciones del presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, y de su hijo Will, director general de Ford Performance, indicaron que la noticia ha caído como un jarro de agua fría en la empresa del óvalo azul. Bill Ford declaró a The Athletic que esos comentarios eran manifiestamente absurdos y afirmó que lo cierto es justo lo contrario, ya que Cadillac va a utilizar un motor Ferrari de cliente durante los próximos años y dudaba que hubiera empleados de General Motors en el equipo de carreras. Por su parte, Will Ford afirmó que nada podría estar más lejos de la realidad en lo que respecta a que nuestra colaboración con Red Bull sea una estrategia de marketing y que tomamos la decisión deliberada de crear Red Bull Ford Powertrains como una verdadera colaboración técnica. Bueno, asegurémonos de que no se distorsione la realidad. Red Bull Powertrains se formó por iniciativa propia. El director técnico de la empresa, Ben Hodgkinson, incluso declaró antes del evento de presentación del jueves que, cuando me involucré por primera vez, Ford no estaba en el panorama. Las fábricas se construyeron y la primera versión de un motor se desarrolló antes de que Ford se involucrara en el proyecto un año más tarde. Siempre existía la posibilidad de una alianza con un fabricante y para darle a Ford el beneficio de la duda, dos cosas pueden ser ciertas, que RBPT se creó para ser independiente y que Ford quería que su alianza se formara como una asociación técnica. Pero mientras la empresa se ha dedicado a desarrollar su primer motor de F1, construir 3 fábricas, contratar a unas 700 personas y trabajar en 6 generaciones de diseño de motores, ¿cuánto ha hecho Ford realmente? Cuando se firmó el acuerdo, se sugirió que Ford podría aportar algo al sistema de recuperación de energía, ya que la batería mejorada y el MGUK optimizado requerían una inversión significativa y mucho ingenio. Sin embargo, la participación no ha sido tan específica. Hay algunos ingenieros de Ford integrados en Red Bull Ford Powertrains y Ford también ha contribuido a cubrir algunas carencias en el proceso de contratación, lo que Hodgkinson califica de realmente muy valioso. La capacidad de fabricación de Ford también se ha aprovechado. Un ejemplo es el suministro de equipos capaces de imprimir en 3D con metal industrial, lo que se considera mucho más rápido que recurrir a proveedores tradicionales que fabrican piezas fundidas a partir de moldes grandes. Algunas de esas medidas parecen muy útiles, pero no acallarán a los críticos, que podrían decir que Ford le ha dado a Red Bull un montón de dinero, una gran impresora y unos cuantos empleados de sobra. Esta fue una forma divertida para Red Bull y Ford de comenzar una gran temporada. Pero, ¿qué lograrán juntos? Como nuevo fabricante de motores, las probabilidades están en contra de que este sea el motor de referencia. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, dijo que hay una montaña que escalar para competir con marcas como Mercedes, y hasta las pruebas de pretemporada ni siquiera habrá pistas sobre cómo se comportará realmente el nuevo motor. Hodgkinson hizo una analogía genial, aunque un poco rara, diciendo que era como correr una carrera de 400 metros, pero en un estadio, solo, en un país diferente al de todos tus competidores, y lo único que sabes es que estás corriendo tan rápido como puedes. Todo lo que está haciendo para evaluar el nivel de Red Bull Ford Powertrains es utilizar su amplia experiencia, incluida su figura clave en Mercedes High Performance Powertrains, cuando ese motor se convirtió en la referencia clara al inicio de la última era de nuevas normas sobre motores en 2014. Una de las razones por las que Red Bull contrató a Hodgkinson en primer lugar es esa experiencia. Él sabe cómo es una gran empresa de motores y que es una buena o mala preparación, por lo que solo habla de ese aspecto, no del rendimiento. Pero una cosa que podría jugar a favor de Red Bull es que se cree que es el único otro fabricante que se ha dado cuenta de la posibilidad de explotar el nuevo límite de compresión más bajo que, según se cree, Mercedes fue el primero en introducir.
Esta relación se ha reducido de 18:1 a 16:1 según las nuevas normas y se mide cuando el motor no está en marcha. La mayoría de los fabricantes interpretaron que eso significaba que la relación nunca podía ser superior a 16:1, pero la FIA acepta que Mercedes y en cierta medida Red Bull han interpretado correctamente que se refiere únicamente a condiciones estáticas y temperaturas ambiente. La teoría es que cuando los motores están en marcha y los metales se expanden debido al calor que esto genera, la relación de compresión aumenta y en total se produce un pequeño pero significativo incremento de potencia. Hodgkinson ha admitido que Red Bull podría hacer funcionar una relación de 18:1 con la velocidad de combustión que ha conseguido y que consideran que 16:1 es demasiado baja. También sospecha que hay cierto nerviosismo por parte de los fabricantes rivales que creen que otros han desarrollado alguna ingeniosa tecnología. Aparte de eso, se guardaba sus cartas afirmando: "Estoy seguro de que lo que estamos haciendo es legal", pero añadiendo de forma reveladora: "Por supuesto, hemos llegado al límite de lo que permiten las reglas". Sin embargo, aún está por verse si eso será suficiente para que Red Bull y Ford se conviertan rápidamente en una asociación ganadora. A pesar de toda la diversión y la sorpresa que ha generado este lanzamiento, para empezar, todavía tenemos que ver un coche real.